El mar de Bering, al norte de Alaska, siempre ha sido un lugar tan hermoso como implacable. Sus aguas heladas esconden secretos que pocos hombres se atreven a desafiar. Pero últimamente, algo inquietante ha comenzado a alterar su equilibrio natural. Los pescadores locales lo llaman simplemente el monstruo rojo. Su nombre científico, Paralitodes camptchaticus, mejor conocido como el cangrejo real rojo. Durante décadas, este animal fue sinónimo de riqueza. En los años 80, una sola temporada de pesca podía convertir a un marinero común en millonario. El cangrejo real era el oro del océano Ártico, grande, delicioso y extremadamente valioso. Pero hoy, ese mismo tesoro se ha convertido en una amenaza silenciosa que avanza sin control, devorando ecosistemas enteros en su camino. Todo comenzó, curiosamente, muy lejos de Alaska. A mediados del siglo XX, los soviéticos introdujeron el cangrejo real en el mar de Barents con la intención de crear una nueva industria pesquera. Era una especie nativa del Pacífico Norte, pero Moscú quería llevarla al Atlántico Ártico para explotar su valor comercial. Lo que nadie imaginó fue el impacto que tendría décadas después. El cangrejo no solo sobrevivió, prosperó. Se multiplicó a una velocidad alarmante, extendiéndose por miles de kilómetros, conquistando cada rincón donde encontraba alimento. Pero lo más sorprendente vino después. Algunos ejemplares comenzaron a migrar por corrientes más frías hacia el norte, llegando a zonas donde nunca antes habían sido vistos, las costas de Alaska. Lo que al principio parecía un fenómeno aislado, se transformó en una invasión silenciosa. Los pescadores empezaron a notar trampas llenas de estos gigantes rojos en lugares donde solo se capturaban especies locales. Al principio, nadie se quejó. Después de todo, el cangrejo real es una mina de oro viviente. Una sola pata puede costar más de $100 en el mercado. Pero pronto, los científicos empezaron a observar algo preocupante. Los cangrejos no estaban compartiendo el territorio, lo estaban dominando. Estos crustáceos tienen una dieta tan amplia que prácticamente todo lo que se mueve en el fondo marino puede convertirse en su alimento. Moluscos, erizos, estrellas de mar, peces pequeños e incluso otros cangrejos. Su caparazón duro y sus enormes pinzas les dan una ventaja imbatible. En cuestión de años, desplazaron a muchas especies nativas, rompiendo el equilibrio que había tardado siglos en formarse. Los ecosistemas polares son frágiles. Cualquier alteración, por mínima que parezca, puede provocar un efecto en cadena devastador. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Donde antes había abundancia de vida, ahora solo quedan rastros. Los biólogos marinos han documentado zonas enteras del fondo marino cubiertas únicamente por las huellas de estos invasores, como si un ejército silencioso hubiera marchado por allí. Un pescador veterano de Nome, Alaska, llamado Jack Hensley, lo describe mejor que nadie. Antes, al tirar las trampas siempre había de todo: bacalaos, centollas, estrellas y esos pequeños camarones que parecían brillar bajo el agua. Ahora solo sube rojo, puro rojo. Cientos de patas moviéndose como una marea viva. Es como si el mar se hubiera pintado de sangre. Las autoridades pesqueras comenzaron a preocuparse, no solo por el impacto ecológico, sino también por el riesgo económico. Si el cangrejo real se adueñaba de los mares del norte, las especies comerciales tradicionales como el bacalao negro y el halibut podrían desaparecer o reducirse drásticamente. Los científicos del Instituto Nacional de Pesca de Alaska iniciaron estudios de campo. Colocaron cámaras submarinas, trampas y sensores de temperatura para rastrear los movimientos del cangrejo invasor. Los resultados fueron alarmantes. Los ejemplares estaban colonizando zonas más frías y profundas, adaptándose a condiciones que antes se consideraban imposibles para su supervivencia. Pero, ¿cómo puede una especie tan costosa ser también una amenaza? Esa es la paradoja del cangrejo real. Su valor económico lo hace deseable, su comportamiento depredador peligroso, y en medio de esa contradicción, los pescadores se encuentran divididos. Algunos lo ven como una oportunidad, otros como una señal de desastre. Mientras tanto, las comunidades costeras han empezado a notar los cambios. Las aguas que antes eran cristalinas, ahora muestran menos vida visible. Los buzos reportan áreas donde los cangrejos se amontonan por miles, formando verdaderos tapices vivientes sobre la arena. La invasión ya no es una teoría científica, es una realidad visible. Y lo más preocupante es que, al eliminar a sus competidores naturales, el cangrejo real no tiene quien lo detenga. Sus únicos enemigos son los humanos. Y los humanos, en su mayoría, están demasiado ocupados ganando dinero con él como para querer detenerlo.
Suscríbete si te gusta el video. Cada semana exploramos las historias más impresionantes del mar y sus criaturas misteriosas. Lo que viene a continuación podría cambiar para siempre la forma en que entendemos la pesca en el Ártico, porque cuando un depredador se vuelve parte del negocio, la línea entre el beneficio y la destrucción se vuelve muy delgada. Hay quienes aseguran que esta invasión podría repetirse en otras regiones si no se toman medidas. Noruega ya ha sufrido un impacto similar, y algunos expertos temen que el siguiente paso del cangrejo sea cruzar hacia Canadá o incluso hacia el norte del Océano Atlántico. Pero antes de hablar del futuro, debemos entender el presente. ¿Qué hace exactamente que este cangrejo sea tan resistente? ¿Cómo logra dominar un ambiente tan extremo, donde la mayoría de las especies apenas sobreviven? Las respuestas están en su biología. El cangrejo real rojo puede alcanzar hasta 24 centímetros de caparazón y pesar más de 8 kilogramos. Sus patas, extendidas, pueden medir más de 1,5 metros de extremo a extremo. Pero lo realmente asombroso no es su tamaño, sino su metabolismo. En aguas de apenas menos de 2 grados Celsius, su cuerpo continúa funcionando con una eficiencia casi imposible. Mientras otras especies se adormecen o mueren por el frío, el cangrejo real sigue cazando, moviéndose, reproduciéndose. Las hembras pueden liberar hasta 500,000 huevos en una sola temporada, protegidos bajo su abdomen hasta que las larvas están listas para enfrentarse al océano. Esa es la clave de su éxito, una tasa de reproducción descomunal, combinada con una resistencia casi militar. Pero su expansión no es solo biológica, también es accidentalmente humana. Los barcos pesqueros, al moverse entre zonas, a menudo transportan huevos o larvas adheridas a sus redes y cascos. Así, sin saberlo, contribuyen a la propagación de una especie que está alterando todo un ecosistema. En el siguiente tramo de la historia, exploraremos cómo los pescadores de Alaska están enfrentando esta nueva era. Una era donde el enemigo y la fortuna tienen el mismo rostro. En los muelles del puerto de Dutch Harbor, el aire es tan frío que corta la respiración. El sonido metálico de las jaulas golpeando la cubierta resuena una y otra vez mientras los pescadores preparan el barco para zarpar. A simple vista parece un día más de trabajo, pero entre ellos se respira algo distinto, una mezcla de expectativa y desconfianza. Durante generaciones, los pescadores de Alaska han aprendido a respetar el mar. Saben que puede dar fortuna o quitarla en un segundo, pero lo que enfrentan ahora no es una tormenta, ni el hielo, ni las olas gigantes del mar de Bering. Es algo que viene desde las profundidades, multiplicándose sin freno. El capitán Elliot Warren, con más de 30 años en la pesca de cangrejo, dice que nunca había visto algo igual. Antes pasábamos días buscando una buena zona para lanzar las trampas. Ahora basta con dejarlas en cualquier parte y se llenan solas. Parece bueno, ¿no? Pero cuando hay demasiado de algo, algo anda mal. Tiene razón. En los últimos 5 años las capturas se han disparado. Las trampas que antes rendían lo justo, ahora rebosan de cangrejos reales, apilados uno sobre otro, peleando por espacio y oxígeno. La abundancia ha provocado un efecto extraño. El precio por kilogramo empezó a caer, mientras los costos de mantenimiento aumentaron. El cangrejo, convertido en una especie invasora, comenzó a alterar no solo el ecosistema, sino también el mercado pesquero. Los restaurantes de lujo en Japón, Corea y Estados Unidos siguen demandando el producto, pero las fluctuaciones en la oferta y el transporte están generando una competencia feroz entre los mismos pescadores. Lo que antes era una industria estable, hoy parece una ruleta, y mientras tanto, en las profundidades, el cangrejo real sigue avanzando. Los biólogos que trabajan con el Instituto Oceanográfico de Alaska describen su expansión como una ola biológica. Los ejemplares más jóvenes se desplazan en grupos compactos, explorando nuevas zonas del lecho marino, mientras los adultos permanecen en áreas ricas en alimento, asegurando el territorio. Es un comportamiento similar al de un ejército organizado. La doctora Megan Cole, una de las investigadoras que lleva años estudiando el fenómeno, lo resume con claridad. El cangrejo real no solo coloniza, planifica. Cuando un área se agota, las hembras migran con las corrientes hacia aguas menos explotadas y en menos de 2 años, la nueva zona se llena de vida, o mejor dicho, de su vida. Esta adaptabilidad ha desconcertado incluso a los expertos en biología marina. No hay un depredador natural capaz de controlar su población en Alaska.
Ni los peces, ni los pulpos, ni los osos marinos pueden reducir su número de forma significativa. La única especie capaz de hacerlo somos nosotros, los humanos. Y paradójicamente, somos también quienes facilitamos su propagación. Cada barco que lanza y recoge trampas se convierte en un vehículo involuntario de transporte para las larvas. Estas diminutas criaturas, invisibles a simple vista, pueden adherirse a los equipos, sobrevivir a la limpieza con agua salada y colonizar nuevas zonas cuando el barco regresa a puerto. Así, los cangrejos viajan miles de kilómetros sin mover una pata. Pero hay algo más que los científicos han descubierto recientemente. En el laboratorio, al analizar muestras de ADN, encontraron ligeras mutaciones en los cangrejos del norte, diferentes a las poblaciones originales del Pacífico. Estas mutaciones parecen conferirles una resistencia aún mayor al frío y una maduración más rápida. En otras palabras, se están adaptando al Ártico. Lo que comenzó como un experimento soviético hace más de 60 años se ha transformado en una invasión evolutiva. Sin embargo, no todo es tragedia. Algunos pescadores visionarios han encontrado una forma de coexistir con el invasor. En lugar de luchar contra la sobrepoblación, han aprendido a explotarla de manera sostenible. En la región de Bristol Bay, varias cooperativas locales trabajan con científicos para establecer límites de captura que permitan mantener la especie bajo control sin agotar los recursos. El problema, como siempre, es el equilibrio. Mientras algunos siguen las reglas, otros aprovechan el vacío legal y pescan sin control. El mercado negro del cangrejo real mueve millones de dólares cada año, y gran parte de esa mercancía nunca llega a los registros oficiales. Las jaulas ilegales, muchas veces colocadas durante la noche, capturan toneladas que desaparecen sin dejar rastro. A los ojos de la ley, esa práctica es una infracción grave, pero para muchos pescadores que apenas logran sobrevivir a los inviernos más duros, es la única forma de mantener a sus familias. El mar no espera a nadie, dicen, y en cierta forma, tienen razón. Los gobiernos locales y federales han intentado frenar la expansión mediante zonas de control y temporadas de pesca reguladas, pero los resultados son limitados. Los cangrejos se mueven más rápido que la burocracia. En los últimos años, varios documentales han intentado retratar esta paradoja. Una especie que vale miles de millones y, al mismo tiempo, amenaza con destruir la base misma de la pesca tradicional. Pero pocas cámaras logran captar la magnitud del fenómeno como lo hacen los ojos de quienes viven de él. Cuando el capitán Warren lanza su primera trampa de la temporada, sabe que lo que subirá no es solo dinero, sino una señal de que el equilibrio del mar sigue cambiando. En cubierta, los marineros observan cómo el agua helada cae a torrentes mientras las cuerdas se tensan. Los guantes gruesos, el vapor de la respiración, el rugido del motor. Todo forma parte de una coreografía que se repite año tras año. Aunque el guión del océano ya no sea el mismo, la jaula emerge cubierta de algas y conchas. Dentro, decenas de cangrejos reales se mueven lentamente, las pinzas chocando unas con otras en un sonido hueco, casi metálico. Los hombres los separan con cuidado, miden el tamaño de sus caparazones y deciden cuáles pueden quedarse y cuáles deben regresar al mar. Es un trabajo de precisión y respeto, aunque cada vez se vuelve más difícil mantenerlo. Desde el aire, los drones que usan los investigadores muestran algo aún más impactante. Grandes zonas del fondo marino parecen alfombradas de puntos rojos, moviéndose al unísono como una masa viva. No hay grieta, piedra o concha donde no se vea al menos un cangrejo. La cámara sigue su desplazamiento por varios minutos, hasta que el paisaje se vuelve casi monocromático. Uno podría pensar que tanta abundancia es una bendición, pero en la naturaleza, la abundancia desmedida casi siempre es el preludio del colapso. En el próximo segmento, exploraremos las consecuencias invisibles de esta invasión, cómo el cambio climático, el deshielo del Ártico y la búsqueda humana de recursos están transformando al cangrejo real en un símbolo de nuestro propio desequilibrio con el océano. El Ártico está cambiando, y no solo en sus paisajes. Las aguas heladas que alguna vez fueron una frontera infranqueable, hoy se están abriendo como una puerta. Los glaciares retroceden, las corrientes marinas se calientan y nuevas rutas oceánicas aparecen cada año. En ese escenario, el cangrejo real ha encontrado su oportunidad de expansión más grande hasta ahora. El deshielo no solo libera kilómetros de océano antes inaccesibles, también altera las cadenas tróficas. Las especies que antes vivían protegidas bajo capas de hielo eterno ahora quedan expuestas,
vulnerables. Los depredadores naturales migran, los equilibrios cambian y los invasores, como el cangrejo real, avanzan. Para los científicos, esto es un laboratorio vivo, pero para los pescadores es una advertencia. Cada año el mar está más impredecible, dice Harold Peters, un joven capitán que heredó su barco de su padre. Donde antes encontrábamos bacalao, ahora hay solo cangrejos. Donde antes el hielo nos detenía, ahora podemos navegar semanas más. Es como si el mar nos invitara, pero al mismo tiempo nos pusiera una trampa. Esa trampa es sutil. A corto plazo los beneficios económicos son tentadores. La abundancia de cangrejos reales significa más dinero, más trabajo, más movimiento en los puertos. Pero a largo plazo, el costo ecológico podría ser irreversible. Los expertos explican que el cangrejo real modifica el fondo marino a un nivel casi invisible. Con sus pinzas y patas, remueve los sedimentos, destruye los refugios naturales de especies pequeñas y deja el terreno desnudo. En otras palabras, convierte el lecho del mar en un desierto biológico. Y ese cambio afecta a todo lo demás, desde los peces que dependen de esos hábitats para reproducirse hasta las aves marinas que los cazan. Todo está conectado. Cuando una pieza se desajusta, las demás comienzan a caer. En la base de investigación de Kodiak Island, un equipo de biólogos ha estado estudiando muestras del fondo marino durante años. Sus observaciones son inquietantes. En áreas donde el cangrejo real se ha establecido por más de una década, la biodiversidad se ha reducido hasta en un 70%. Es decir, 7 de cada 10 especies desaparecieron o migraron. Una de las investigadoras, Laura Nishimura, lo explica con una mezcla de frustración y fascinación. Es una máquina de supervivencia. No se detiene. Se adapta a cualquier temperatura, cambia su dieta si es necesario y se reproduce sin control. Pero lo más impresionante es su eficiencia. No desperdicia nada. Esa capacidad ha convertido al cangrejo real en un símbolo involuntario del desequilibrio humano con la naturaleza. Lo introdujimos buscando riqueza, y ahora debemos enfrentarlo como una consecuencia de nuestra propia ambición. Mientras tanto, los gobiernos de Alaska y Noruega han comenzado una cooperación científica inédita para compartir datos sobre el comportamiento de la especie. Los resultados podrían ayudar a desarrollar programas de pesca controlada, diseñados no solo para obtener beneficios económicos, sino también para limitar su expansión. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esa estrategia. En algunos puertos del norte, los pescadores se oponen a los límites de captura, argumentando que el cangrejo es un recurso inagotable. No puedes agotar algo que se multiplica más rápido de lo que puedes pescarlo, dicen. Pero los científicos advierten que ese pensamiento puede ser un error fatal. La historia ya nos dio ejemplos. El bacalao del Atlántico, el arenque del Mar del Norte, el camarón de Groenlandia, especies que alguna vez parecían infinitas y que hoy apenas sobreviven en cuotas mínimas. Aún así, hay un dilema más profundo. ¿Podemos realmente erradicar una especie que hemos convertido en pilar económico? La respuesta es complicada. Los puertos de Alaska dependen en gran parte de la pesca del cangrejo real. Sin ella, miles de familias quedarían sin sustento. Pero mantener la explotación sin control puede destruir la base ecológica que sostiene todo el ecosistema marino. Es una batalla entre la necesidad y la conciencia. En una noche oscura de invierno, el capitán Peters mira el radar mientras su barco avanza entre témpanos dispersos. La nieve cae en silencio sobre la cubierta, y las luces del barco se reflejan en el agua como brasas flotando en el hielo. En ese momento, confiesa algo que muchos piensan pero pocos dicen. A veces me pregunto si el mar se cansa de nosotros, si algún día nos va a devolver todo lo que le hemos quitado. Sus palabras resuenan como un eco en medio del viento. La expansión del cangrejo real no es solo una historia de biología o economía. Es una metáfora de cómo el ser humano altera su entorno buscando controlarlo. Lo que empezó como una estrategia comercial se convirtió en una lección sobre las consecuencias imprevistas de nuestras acciones. Mientras tanto, los científicos descubren algo nuevo. Los cangrejos reales parecen alterar también el carbono del fondo marino. Al remover constantemente los sedimentos, liberan dióxido de carbono atrapado, contribuyendo a la acidificación del océano. Es un efecto pequeño comparado con las emisiones humanas, pero en regiones tan frágiles como el Ártico, puede acelerar el cambio climático local. En otras palabras, el invasor no solo está modificando la vida marina, sino también la química del océano. En medio de todo este panorama, surge una pregunta inevitable.
¿Qué pasará cuando el mar deje de poder sostenerlos a todos? Algunos modelos ecológicos predicen que si la población del cangrejo real continúa creciendo al ritmo actual, en menos de 20 años podría provocar un colapso alimenticio. Es decir, habría tantos cangrejos y tan poco alimento que comenzarían a morir en masa, dejando tras de sí un ecosistema aún más devastado. Los investigadores llaman a ese fenómeno el invierno rojo, un ciclo de destrucción seguido de escasez, donde la abundancia inicial se transforma en ruina. El amanecer en el mar de Bering tiene un brillo extraño. No es el dorado cálido del trópico, sino una luz pálida, casi metálica, que se refleja sobre el hielo fragmentado como si el océano despertara a medias. En la cubierta de los barcos, los hombres se mueven con lentitud, acostumbrados a ese frío que cala hasta los huesos. Cada respiración se convierte en vapor, y cada movimiento en una rutina precisa que equilibra la vida y el peligro. Los capitanes veteranos dicen que el mar habla, no con palabras, sino con señales. Un cambio en el viento, un silencio repentino en las olas, la forma en que los pájaros se alejan antes de una tormenta. Pero en los últimos años, el mar parece hablar más fuerte, y su mensaje es claro: algo no va bien. La expansión del cangrejo real ha transformado el norte de Alaska en un territorio de contrastes. Por un lado, los muelles están más activos que nunca. Por otro, los científicos advierten que el ecosistema está al borde de un cambio irreversible. En las universidades de Anchorage y Fairbanks, los informes se acumulan. Cada nuevo estudio confirma lo mismo. El invasor sigue ganando terreno. Uno de los datos más preocupantes proviene de las imágenes satelitales y las sondas submarinas. Los sensores de temperatura muestran que las aguas más profundas del mar de Bering se están calentando más rápido de lo previsto. Ese ligero aumento, apenas 1 grado o 2, basta para expandir la zona habitable del cangrejo real. Lugares que antes eran demasiado fríos o carecían de oxígeno, ahora se están convirtiendo en perfectos criaderos naturales. Los expertos llaman a esto el efecto escalera. Cada año, una nueva franja de mar se vuelve accesible, y la especie sube un peldaño más hacia el norte. Si la tendencia continúa, en menos de una década el cangrejo real podría colonizar completamente las costas del océano Ártico. En tierra, las consecuencias también se sienten. Los pueblos pesqueros dependen del ciclo natural del mar, y cuando ese ciclo se rompe, todo lo demás comienza a tambalearse. Los ingresos cambian, los precios fluctúan, y los jóvenes empiezan a abandonar los puertos buscando oportunidades en las ciudades. Algunos lo llaman la fiebre roja, el fenómeno económico que sigue a la invasión biológica. Sin embargo, en medio de la crisis surgen historias de resiliencia. En la pequeña comunidad de Teller, un grupo de mujeres pescadoras decidió enfrentarse al problema desde otro ángulo. En lugar de ver al cangrejo real como una amenaza, lo transformaron en una oportunidad para crear una nueva fuente de ingresos local. Ellas mismas aprendieron a procesar, empacar y comercializar el producto directamente, sin intermediarios. Su negocio, llamado Red North, hoy exporta carne de cangrejo real a restaurantes en Canadá y Europa. Lo hacen con una filosofía clara. Cada captura debe tener propósito. No pescan por ambición, sino por equilibrio.